En los primeros 24 versos del capítulo 4 de Génesis leemos la trágica historia del asesinato de Abel por Caín su hermano. A pesar de la funesta decisión de Adán y Eva y del sombrío y problemático futuro que desde entonces se ha cernido sobre la humanidad y sobre el cosmos, Abel proyectaba una luz de esperanza. Era un hombre de fe que mantenía la visión de Dios para el verdadero progreso humano. No era perfecto. Había nacido en el seno de una familia fallida y vivía entre la sombra y la luz, entre el bien y el mal. Esa era la condición de la tierra que nuestros primeros padres habían propiciado con su absurdo deseo de ser como Dios. Sin embargo, Abel había puesto su esperanza en Dios. Luchaba contra la tendencia a ser como Dios y se mantenía firme en la promesa que Dios le había hecho a sus padres. Dios había dicho que aplastaríamos la cabeza de la serpiente, símbolo del mal, y él le creía a Dios. A pesar de lo lejana que podría verse la victoria, de lo intangible que podrían parecer las cosas del espíritu, y de lo realistas que podrían verse las cosas materiales, Abel se mantenía aferrado a la promesa de Dios. Pero Caín con su maldad truncó esa esperanza, apagando su único rayo de luz. Después de la muerte de Abel, por las siguientes 6 generaciones, incluyendo los hijos de Lamec, el ser humano transitó por un camino cada vez más oscuro. Ninguno de los patriarcas cainitas hizo nada por promover la visión que Dios había propuesto en el huerto del Edén. Los últimos descendientes de esta decadente civilización, según el relato bíblico, se entretuvieron, ya sea con una vida idílica en las montañas, con el encanto musical, con el éxito manufacturero, o con la fascinación de la belleza femenina. Durante todos estos años, Adán no contó para nada. Era como si no existiera. La población crecía y el mal se propagaba. El mundo de aquel entonces se hundía en el olvido de Dios. Pero Adán y Eva, quienes alguna vez conocieron el paraíso y hablaron con Dios, ni decían, ni hacían nada. Pudo ser que la influencia malévola de Caín era tan grande que cualquier tímido intento de sus padres resultó completamente infructuoso, o pudo ser que Adán y Eva se entregaron de cuerpo y alma a sobrevivir en una tierra hostil que se negaba a entregarles fácilmente el sustento diario. Cualquiera que haya sido la situación, el verso 25 nos dice que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. De una nueva unión íntima, amorosa y profundamente interpersonal entre Adán y su esposa, nació Set. Set no fue un accidente, ni el fruto indeseado del placer. Adán y Eva querían a alguien que sustituyera a Abel. Tal vez hasta se lo pidieron a Dios. De hecho, cuando nació Set, Eva dijo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Tal vez Adán y Eva observaron con desilusión y pena el peligroso curso que habían tomado los descendientes del hijo que les había quedado, el progenitor único de la especie humana. Tal vez esperaron una y otra vez que alguno de los descendientes de Caín enarbolara la bandera de la espiritualidad y liderara un movimiento de retorno al verdadero Dios y su gobierno sobre la tierra. Pero cuando esto no pasó, asumieron con esperanza la responsabilidad de gestar una vida nueva, con nuevas posibilidades. Adán tenía 130 años cuando nació Set. Tal vez en esta ocasión Adán y Eva estaban mejor preparados para contribuir a la formación de su hijo. Habían experimentado en carne propia el inmenso dolor de un fratricidio en su familia. Habían visto a Caín marcharse con odio y rebeldía en su corazón. Habían visto a sus nietos, bisnietos y demás progenie levantar una civilización superficial, materialista, egoísta y violenta. Ahora estaban plenamente conscientes de las funestas consecuencias de querer tener el control sobre el bien y el mal. Si en el paraíso habían vislumbrado con emoción las posibilidades engañosas de semejante poder, ahora no les quedaba duda de cuán errada fue su decisión. Se dieron cuenta perfectamente de que la única esperanza es Dios. Y fue así como empezaron a invertir tiempo y esfuerzo en la formación espiritual de su nuevo hijo. Set creció y se casó. En el hogar paterno aprendió a conocer al Dios verdadero, a pesar de que su familia se había apartado de él y eran ahora dueños de ciudades, reinos y fortunas. Sus primos y primas, cercanos y lejanos, tenían ahora religiones y estilos de vida completamente distintos. Pero Set decidió seguir los pasos de su hermano Abel, a quien nunca conoció. Cuando tenía 105 años, engendró a Enos. Esta es la forma en la que el narrador de Génesis nos habla de lo importante que fue para Set el desarrollo de la espiritualidad.
Se esperó 105 años para empezar una familia. Era consciente de la importancia de las familias en los planes de Dios y de la seriedad del desarrollo espiritual. Se preparó conscientemente por muchos años para ser un verdadero líder espiritual en su hogar. Su determinación valió la pena. Con la ayuda de su hijo, Enos, empezó un movimiento de restauración y mucha gente empezó a invocar el nombre del Señor. Tanto Seth como Enos entendieron bien su misión y aceptaron el reto. Prendieron de nuevo la luz de la esperanza y la avivaron hasta volverla fuego que se propaga. Al finalizar el capítulo 4, quedamos en suspenso. Nos preguntamos si Seth y Enos podrán realmente contrarrestar la tendencia a huir de la verdadera espiritualidad propagada por Caín y sus descendientes. Así como Caín había iniciado una civilización sin Dios, Seth inició una civilización de fe. Podemos llamarla la civilización setita. En el capítulo 5, el narrador del Génesis nos ofrece una genealogía de generaciones o dinastías enfocándose en el desarrollo de la civilización setita. Desde Adán hasta Noé contamos 10 generaciones. En Génesis capítulo 5 verso 1 leemos: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Lo que distingue al ser humano de todos los demás animales es su capacidad de representar a Dios en el gobierno de su creación. El hombre fue creado para ser imagen de Dios. El narrador aquí nos dice que el día en que Dios hizo al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Esta característica no resultó de un largo proceso evolutivo ni del desarrollo cultural de una especie de homínidos. Fue el resultado directo de la creación intencional de Dios. El verso 2 es por demás interesante. Dice: Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán es un nombre genérico. Se refiere al ser humano, hombre y mujer. Adán y Eva, imagen de Dios, no fueron capaces de pasarle la visión a su hijo Caín, ni pudieron evitar que cometiera él también la torpeza de oponerse al gobierno benéfico de Dios. Pasó todo lo contrario. Caín se rebeló y encausó la humanidad hacia el precipicio de la decadencia espiritual. Adán vivió 930 años. Después de Caín y Abel, engendró a Set. Set era parecido a Adán. Por más que Set fue distinto a Caín y sus descendientes, y por más que se desarrolló espiritualmente, no podemos decir que Set fuera cabalmente imagen y semejanza de Dios. Llegó a ser simplemente la imagen de un hombre que lucha por no apartarse de Dios y por no perder su promesa. Así, Set es un signo que señala la necesidad de un hombre que verdaderamente sea imagen plena de Dios. Este hombre vendría muchos años después en la persona de Jesús. Reflexionando sobre la experiencia que los primeros cristianos tuvieron de Cristo, el escritor de los Hebreos dijo: El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Set nació cuando Adán tenía 130 años y vivió un total de 912 años. Él engendró a Enos a los 90 años. Enos vivió 905 años y engendró a Cainán, también a los 90 años. Cainán vivió un total de 910 años. A los 70 años engendró a Mahalaleel. A los 65 años, Mahalaleel engendró a Jared. Mahalaleel vivió un total de 895 años. Notemos que la edad de estos patriarcas al tener su primer hijo, va disminuyendo poco a poco. Jared murió a los 962 años. Pero él fue diferente a sus ancestros. Se esperó 162 años para tener su primer hijo, Enoc. Con este dato el narrador del Génesis tal vez nos da a entender que Jared fue un hombre dedicado al servicio de Dios. El fruto de su dedicación es el célebre Enoc. De él el narrador del Génesis nos dice que anduvo en comunión con Dios. Enoc vivió una vida corta en la tierra. Solamente 365 años y, de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Enoc desapareció poco tiempo después de la muerte de Adán y antes de la muerte de Set. La Biblia no nos dice por qué Dios se lo llevó tan pronto. Uno podría imaginar que una persona tan fiel y cercana a Dios sería una influencia muy positiva en una sociedad acosada por la maldad. Pero los designios de Dios son inescrutables. Enoc desapareció a los escasos 365 años. A los 65 años Enoc engendró a Matusalén.
Matusalén, el patriarca que más años vivió, murió a los 969 años. Matusalén no solamente fue un hombre muy longevo, sino que también cultivó con esmero su relación con Dios, igual que su padre. Esperó hasta los 180 años para engendrar a Lamec. Observe la genealogía. Note que hay una correlación entre la edad del patriarca al engendrar su primer hijo y la restauración espiritual que sigue. Adán y Eva tuvieron a Set a los 130 años con la clara intención de continuar la misión truncada de Abel. Set engendró a Enos a los 105 años y bajo el liderazgo de Enos, la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová. Jared engendró a Enoc a los 162 años y Enoc fue un líder espiritual sobresaliente. Él fue el séptimo desde Adán, y en él los setitas alcanzaron tal vez su máxima representación desde Adán, Set y Enos. El escritor de los Hebreos nos presenta a Enoc como ejemplo de un hombre con una fe tal, que no murió a una edad avanzada como los demás patriarcas, sino que desapareció llevado por Dios sin que nadie pudiera encontrar su cuerpo. Hebreos 11, 5. Así, Enoc fue un signo de Cristo resucitado cuyo cuerpo no fue hallado en la tumba. Por otra parte, Matusalén engendró a Lamec a los 180 años. Este Lamec, a diferencia del cainita, fue un excelente patriarca y padre de familia. Había recibido un poderoso legado espiritual. Tenía 56 años cuando murió Adán, 168 años cuando murió Set y 266 años cuando murió Enos, quien lideró el movimiento que llevó a muchos a invocar el nombre del Señor. Lamec tenía 113 años cuando falleció su extraordinario abuelo. Lamec engendró a Noé a los 182 años y murió a los 777 años después de engendrar más hijos e hijas como todos los patriarcas que le precedieron. Aunque él mismo no logró efectivamente hacer que el pueblo se volviera a Dios, vio en su hijo el potencial de una gran restauración. Por eso dijo: Él será quien nos alivie de los trabajos y fatigas en el suelo que el Señor ha maldecido. Génesis 5:29. Muy seguramente Lamec no sabía que la liberación y la restauración vendrían a través de un gran diluvio. Por su parte, Noé no tuvo hijos hasta que cumplió 500 años. Es decir, él se preparó por 500 años antes de tener hijos. Fue un gran patriarca y líder de fe. Leamos la primera carta de Pedro capítulo 3 versos 19 al 20. Pedro nos dice que Cristo mismo en el Espíritu predicó por medio de Noé a los espíritus que estaban en prisión por causa de su desobediencia en aquellos días en los que Dios esperaba con paciencia que se terminara de construir el arca que habría de salvar a Noé y su familia del diluvio. El diluvio, sobre el cual estaremos hablando más en el próximo video, estalló cuando Noé tenía 600 años, Génesis 7:11. Esto significa que el diluvio empezó 5 años después de la muerte de Lamec, y en el mismo año de la muerte de Matusalén, aunque seguramente unos meses después. Después del diluvio, Noé vivió 350 años, Génesis 9:28. La larga genealogía del Génesis 5 termina con los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Paralela a la genealogía de Caín en el capítulo 4, esta genealogía nos presenta la civilización setita. Mientras los cainitas hacen avanzar la maldad y la indiferencia sobre la tierra, los setitas, generación a generación, vacilan entre mantener la fe y sucumbir ante las ambiciones del mundo frente al duro trabajo de labrar una tierra bajo maldición que no produce fruto fácilmente. En el próximo video abordaremos el capítulo 6 y veremos en qué termina la historia de estas dos civilizaciones.